este caso, y analizando, tenemos la primera parte. Primero tenemos que hacer que el algoritmo lea n valores, o sea, muchos valores. O sea que nosotros le vamos a decir que tiene que leer, no sé, 5, 10, 20 valores. Un ejemplo, ¿no? Y al final, cada vez, o sea, primero vamos a ingresar los datos. Tenemos que indicar primero cuántos vamos a meter, cuántos valores vamos a meter y luego ir metiendo cada valor. Sí, chan, chan, chan. Y luego, una vez que se terminen de leer todos los datos, digamos si son 5, termina de leerse los 5 números, tenemos que buscar cuál es el mayor, ¿ya? Y si el mayor, tenemos que indicar cuál es si es un número par o es impar. Bien, en este caso, vamos a usar vamos a crear las variables. ¿Ya? Int, primero n, que va a ser el que va a leer o nos va a indicar cuántos datos vamos a leer. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahora sí. Bien. Entonces, n nos va a decir cuántos datos vamos a leer. Bien. Vamos a necesitar también una variable que sea, le voy a poner el nombre mayor, para guardar el número más grande que estamos teniendo. Vamos a necesitar otro dato, por ejemplo, el contador lo voy a poner como i. Y bueno, por ahora sería principalmente esas tres variables. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Vamos a necesitar una variable auxiliar que sea el número anterior. ¿Ya? Un número que este dato voy a ponerle como nombre anterior y lo voy a inicializar en 0. Este va a ir guardando el anterior dato o el dato más grande, el número que precede al nuevo. Entonces se va a ir guardando siempre ahí. Eso nos va a servir como una variable auxiliar. Muchas veces las variables auxiliares, como en este caso anterior, nos ayudan a resolver el problema de una manera más fácil, o a veces ni siquiera se llega a necesitar, ya que dentro de la programación ya nos damos cuenta que podemos obviar tal vez la variable y al final la borramos. No hay ningún problema por eso. Bien, vamos a primero a indicarle a nuestro usuario la cantidad de números que quiere ingresar. ¿Ya? Y con eso vamos a guardarlo el dato en n. ¿Ya? N se va a encargar de guardar justamente esa cantidad de datos. Ahora vamos a empezar a trabajar con un for. Voy a poner un for. Voy a iniciar mi contador en 0 y igual a 0. Y le voy a decir que tiene que ser menor a la máxima cantidad de datos. O sea, vamos a empezar en 0 y vamos a terminar en n, el anterior, un número menos a n. Por eso solamente pongo menor. Y lo vamos a incrementar. Y más. Bien. Ahora aquí va a ser la parte donde
vamos a ir registrando cada dato. Entonces vamos a poner un cout, voy a indicarle a mi usuario que me diga qué dato está ingresando. Fíjense que si yo voy a comenzar en 0, no va a ser tan bonito verlo. Voy a ponerlo en 1 y acá le voy a poner menor o igual. Así se va a ver mejor. Dato, y le pongo el número del contador. No hace falta una variable más. Vamos a tener que actualizar nuestras variables. Y vamos a poner un cin donde vamos a guardar. Bueno, este primer dato lo voy a guardar en una variable que se llame dato. Dato. Vamos a revisar si podemos meter los datos correctamente. Aquí son puntos y coma. Perdón. Punto y coma. Punto y coma. Bien, si yo digo 5, me dice dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y ahí acaba. Está ok, funciona correctamente. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es guardar este dato en la variable anterior. Ya, lo voy a guardar ahí el dato que estoy ingresando. Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Luego voy a realizar lo siguiente. Voy a preguntar. Voy a hacer una pregunta. Si dato es mayor a anterior, si el dato que ingreso es mayor al dato anterior, o sea que si yo ingreso 1, va a ser mayor que 0, obviamente. Si yo ingreso después el 2, voy a hacer la pregunta acá. Anterior se va a actualizar. A ver, ¿cómo es? Me estoy equivocando. Ahí. Sí, actualizo anterior. Primero pregunto. Mentira. La actualización se hace después. Esto va al final. Ahora sí. Esto va a ir correcto. Voy a preguntar si dato es mayor a anterior. Entonces, voy a fijarme como anterior vale 0. Entonces, obviamente va a ser el nuevo dato. Bien. Entonces, voy a fijarme. ¿Dato es mayor que anterior? Sí, es mayor. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a guardar a mayor. En mayor, voy a guardar el valor del dato que estoy ingresando. Bien, pero ¿qué pasa
si el anterior es mayor, else, si el mayor viene a ser anterior, anterior es mayor a dato. Si sucede ese caso, bueno, obviamente el dato mayor tiene que actualizarse con el dato anterior. O sea que se va a guardar el anterior dato y no se va a guardar el nuevo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, como ya hemos registrado, hemos guardado los datos en mayor para ver cuál es mayor y cuál es menor. Después de eso, recién tengo que actualizar el anterior con el nuevo dato para que en el siguiente ciclo pueda hacer la comparación con el anterior, con el nuevo dato con el que acabamos de meter anteriormente. Ya, o sea que tenemos que pensar siempre que el anterior dato es para el siguiente paso, sería el dato que estamos metiendo actualmente eh, en nuestro registro. Entonces, una vez que haga todo eso, va a salir del ciclo. Terminamos de meter, ya vamos a saber cuándo mayor va a ser. Si es mayor que dato o va a ser mayor que anterior. Cualquiera de los dos va a tomar, pero ya va a tener registrado el dato. Entonces, ya con esto, hasta esta parte de acá, hemos desarrollado el algoritmo que permite leer n valores, que es esta parte de acá, ¿ya? Y al final escribir si el mayor valor de los datos leídos es par o impar. Aquí ya hemos guardado el dato mayor, entonces hacemos una pregunta acá. Si mayor tiene un resto dividiéndose entre 2 igual a 0, voy a decir que voy a poner cout va a ser voy a indicar el mayor dato es par barra n para que salte a la siguiente línea. Acá me faltó cerrar la llave. Así. Caso contrario, else, voy a poner cout, el mayor dato es impar. Barra. Vamos a ver si ahora funciona correctamente. Ah, aquí son dos iguales. Me equivoqué, son dos iguales. Y acá me faltó el punto y coma. Ahora sí. ¿Cuántos datos vamos a ingresar? Voy a ingresar 5. Dato 1, 2, 3, 4, 5. El resultado me debería decir que el mayor dato es impar. El mayor dato es impar. Ahí está. Aquí está el resultado. Vamos a probarlo de nuevo. Datos que quiero ingresar, digamos 6, 9, 10, 8, 8, 6, 5, 1.
El mayor dato es impar. A ver, aquí algo ha fallado. Vamos a probar de nuevo. 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mayor dato es par. Está correcto. Vamos a ver esto ahora. 6, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5. El mayor dato es par. Hasta ahí vamos bien. Ponemos 6, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Aquí, en esta solución de acá, cuando queda al centro, el resultado no está dando correctamente. A ver, vamos a seguir línea por línea. Entonces preguntamos si dato es ya, aquí falta una condición. A ver, vamos a ver. Fijemos. Si dato, en este caso, dato es mayor a anterior. Dato, acá cuando vale 1, y aquí anterior vale 0. 1, 0. 1 es mayor que 0. Sí, está correcto. Entonces, mayor va a guardar el valor de 1. Ya no hace esto y guarda en anterior. Anterior ahora va a valer 1. Y dato, vamos a ingresarlo acá. Como anterior ya vale 1, dato vale 2. Aquí pregunta, ¿2 mayor que 1? Sí, correcto. Entonces mayor se va a actualizar. Mayor va a convertirse en 2. Esto ya no se hace, entonces el anterior va a ser igual a 2. Ingresamos el nuevo dato, anterior ya vale 2. Ahora dato va a valer 3. El mayor dato, que es 3, ¿es mayor a 2? Sí, es mayor a 2. Entonces, mayor tiene que ser 3, ¿no ven? Esto ya no se hace y anterior también se va a convertir en 3. Ahora anterior cuando ingrese al ciclo va a valer 3. Y dato ahora va a valer 4. Me pregunta, ¿4 es mayor que 3? Sí, correcto. Entonces, mayor va a tomar el valor de 4. Y anterior se cambia en 4. Ahora, 3. Estamos ingresando dato igual a 3. Dato, que es 3, ¿es mayor que 4? Sí, es mayor que 4. Entonces, aquí vamos a poner mayor es igual a 4. Vamos a guardar todavía ese dato. Y aquí voy a volver a actualizar. Anterior se va a cambiar a 3 por este de acá. Ya, aquí está el problemita. Todo va funcionando bien hasta acá, pero ya cuando el siguiente dato es menor,
Entonces actualiza el dato anterior al próximo, que sería 3 en este caso. Ahora aquí anterior va a valer 3. ¿Ya? Y entonces eso quiere decir que mayor no va a guardar el valor de 4. Eso es lo que está pasando acá, porque cuando no se cumple esta condición, estamos diciendo que mayor tiene que guardar ese número que es el anterior. Entonces ya no lo va a hacer. Entonces este else voy a hacer lo siguiente. Lo voy a comentar para ver si era necesario colocar el else o no. Entonces vamos a probar. Cantidad 6. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Ahora sí está correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 es el anterior dato, este anterior que hemos puesto acá, esta parte de acá ya no es necesaria, porque cuando toca un número menor el siguiente dato que se ingresa, esta parte se va a realizar afectando el resultado final, entonces no va a guardar correctamente, entonces solamente tiene que actualizarse el dato anterior. Entonces esta parte de acá lo vamos a eliminar. Y el algoritmo al final quedaría de esta manera. No sé si hay alguna duda hasta esta parte, Hanna. No, profe, está bien. Ok. Bien. Entonces, en tu respuesta estaba esta situación de acá, de que nos decía cuando es par o impar. Eso estaba correcto. Pero lo que no estaba era la parte del ciclo, que teníamos que ingresar cada vez un dato y no lo estábamos actualizando. Ahora sí, como ya se está funcionando correctamente, puedo comenzar a poner, digamos, 10. Pongo 10, 9, 11, 8, 12, 7, 13, 6, 14, 5. Y me dice que el número más grande es el par. ¿Por qué el número más grande es 14? Ahora sí está corriendo, funcionando correctamente. Sí, voy a colocar esta respuesta dentro del Classroom para que lo tengamos registrado ahí la respuesta. Resolución, ejercicio propuesto, número 3. Bien, ahora sí. Ok. Bien, ahora vamos a empezar con los ejercicios para la clase de hoy. Ayer nos quedamos en el ejercicio 11. Vamos a seguir practicando la parte de ciclos.
Ejercicio número 11. Entonces vamos a poner ejercicio número 12. Ejercicio número 12. Bien, en este caso vamos a hacer un algoritmo realizando una de las series más interesantes que existen. Ya. Vamos a hacer esto. Que es el de la serie de Fibonacci. Ya. Una de las series más interesantes que existen es la serie de Fibonacci. Estoy buscando dónde está el ejercicio. Quiero mostrar una cosita antes de continuar. Quiero mostrarte el diagrama de flujo, o sea, cómo vamos a interpretar la serie de Fibonacci. Acá está. Porque necesitamos comenzar primeramente con dos variables. Bueno, con dos datos ya definidos, y estos ya nos van a ayudar a tener que realizar todo el ciclo. Entonces, ya lo pillé el diagrama de flujo, que es lo que me interesa en este momento.
Esto es lo que teníamos ayer. Bien, en este caso vamos a hacer este siguiente ejercicio. Vamos a entender lo que es se llama la serie de Fibonacci. ¿Ya? Esta serie de Fibonacci es, te decía que es muy interesante porque comienza con dos números. En sí comienza con el 0 y el 1. Esos son los dos primeros datos. Pero, ¿cómo se generan los números siguientes? Se generan de la suma de los dos anteriores. En este caso, como los dos primeros es 0 y 1, entonces 0 más 1, el siguiente dato es 1. Luego, el siguiente dato, que es 1 más 1, sería 2. Luego 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. 55 más 34, 89 y así. Y así se va generando la serie de Fibonacci. Ya, esta es una serie una serie infinita, ya sé que no tiene fin, pero siempre sigue esta regla. Ya empezamos por dos números y el siguiente número en generarse tiene que ser la suma de los dos anteriores. Entonces, si empezamos en 0 y 1, el tercer número es 1, el cuarto número es 2 y así. Si empezamos con 1 y 2, el tercer número es 3, luego 5, luego 8, 13 y siempre vamos a caer en este ciclo. Bien, ¿y cuál es cómo se entiende el diagrama de flujo de este ejercicio? Se entiende de la siguiente manera. Así. Nosotros vamos a indicarle cuántos datos de la serie de Fibonacci queremos ver. Puede ser 1, puede ser 100, 200, entonces n va a representar eso. Vamos a tener un dato 1 que vale 1, un dato 2 que va a valer 2. O sea que vamos a empezar aquí, en estos dos dígitos de acá. Y vamos a necesitar un contador. Entonces vamos a empezar a ver que el contador tiene que ser menor o igual a la cantidad de datos que estamos ingresando. Si es así, entonces el tercer número que se genera es la suma de los dos anteriores y cambiamos los valores. B2 va a valer, se coloca en B1 y B2, o sea la segunda variable, el segundo dato que estaba definido, va a valer la suma de los dos anteriores. Colocamos el dato en pantalla y aumentamos 1. Y de esa manera va a seguir realizando el ciclo hasta que llegue al número que queremos. Entonces, en este caso, en este ejercicio 12, vamos a generar cada uno de los valores de esta manera. Bien, entonces, vamos a crear nuestras variables. Vamos a hacerlo con un ciclo while. En este caso, primero vamos a crear la variable.
entero, vamos a necesitar saber cuántos datos vamos a usar. N, vamos a poner B1, con minúscula B1, igual a 1, que es el primer número que va a empezar. Y el valor 2, que valga 2. Y vamos a necesitar el contador que va a empezar en 1. ¿Ya? Y es el contador. Luego, vamos a empezar. Repasemos. Ya tenemos todos los datos. Todos estos ya están guardados sus datos. Tenemos que pedir al usuario cuántos datos queremos usar de la serie de Fibonacci. Entonces, vamos a indicar cout. Entonces vamos a decir usuario, cantidad de números de la serie de Fibonacci. ¿Cuántos dígitos se va a generar en la serie de Fibonacci? Y ponemos en n. ¿Cuántos datos se van a generar? Ahora empezamos con el ciclo. Mientras, while, que i sea menor o igual a n, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos falta crear una variable más, que es el tercer valor, b3. Vamos a hacer b3 es igual a la suma de b1 más b2. ¿Qué pasa después? b1 va a ser igual a b2 y b2 va a ser igual a lo que tiene b3. Eso es lo que sucede acá. Estamos diciendo que mientras el contador sea menor o igual a la cantidad que le indicamos, b3 va a sumarse b1 más b2, este más este, que son los datos anteriores. Y actualizamos, el b1 se convierte en b2 y el b2 se convierte en b3. Mostramos en pantalla b3 y acumulamos el siguiente, el contador. Entonces acá vamos a poner cout b3, un espacio, punto y coma. O sea, con esta forma vamos a estar acomodándolo en línea seguida. Vamos a ponerle un guioncito para que se muestre la separación. Y vamos a actualizar. Y más, incrementamos. Ya con eso, ya tenemos la serie de Fibonacci. Vamos a probarlo. ¿Cuántos queremos ver? Digamos, quiero ver los 8 primeros dígitos. No nos muestra B1 y B2. Ya, entonces acá vamos a poner, antes de eso, cout B1 antes de entrar al ciclo. B2. Ahora sí. Vamos a ver. Quiero ver los 8 primeros dígitos y ya está. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 55, 89.
Vamos a ver, quiero ver los primeros 100 números de la serie de Fibonacci. Y me aparece todos estos números de acá. Entonces, cada número que sigue es la suma de los anteriores dos. 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8 y así sucesivamente. Entonces todos estos son los datos que ya suman para la serie de Fibonacci. Podemos poner un rango más grande, tal vez, un doble. Vamos a ponerle como doble. Para que no haya problema después con los números más grandes. Ahí está. Estos son los números correctos. Fíjense. Y así. Y automáticamente van a ir aumentando uno por uno. Ya con llegar solamente al número que son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, el número 27 de la serie de Fibonacci ya pasa el valor del millón. Entonces ya, como pueden ver, se va creciendo exponencialmente. Crece muy rápido. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, está todo claro. Ya. Bien. Entonces lo voy a pasar. Esto lo voy a colocar en, en el Dashroom. Lo voy a descargar como imagen. Bien, esta es la estructura de cómo siempre va a funcionar la serie de Fibonacci. Así que esto se puede utilizar las veces que uno quiera. Entonces, añadirlo el ejercicio número 12. Esto lo voy a usarlo.
Listo, ya está en la en Google Classroom. Bien. Vamos a ir con otra serie. Ya. En este caso vamos a realizar la serie de los números primos. ¿Sabes cuándo los números son primos y cuándo no son números primos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El algoritmo de los números primos también es un algoritmo que casi siempre se puede repetir. Entonces, en este caso hay que entender cómo funcionan los números primos. Entonces, hay dos condiciones que tienen que cumplirse, bueno, tres condiciones que se tienen que cumplir sí o sí para que un número sea primo. El primero es que tiene que ser mayor a cero. Ese es el primer concepto que se tiene que tener. El segundo es que tiene que debe ser divisible entre 1 y tercero solamente puede ser divisible entre sí mismo. ¿Ya? Entonces, eh, la serie de los números primos se va a ver de esta manera. Vamos a indicarle al hacer el ejercicio. 13. Vamos a desarrollar un algoritmo que nos permita leer un valor positivo n y decir si ese número es un número primo o no es un número primo. Entonces eso nos va a ayudar mucho a desarrollar la estructura. Bien, en este caso no vamos a usar estos de acá. Y vamos a ver cómo es el diagrama de flujo para poder definir cuándo un número es primo y cuándo no es primo. Entonces acá voy a añadir el número primo. Ya, vamos a ver cómo es el algoritmo con una imagen. Bien. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a indicar un número n que nos va a decir qué es el número que vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar una variable s que nos va a decir si este número tiene algún residuo. Y la j es como una especie de contador. Bien, entonces, ¿cómo comienza? Pregunto, el contador tiene que ir desde el valor de j, que es igual a 2, hasta n, el número que ingresamos, dividido 2.
menor o igual, ¿no? Tiene que ser menor o igual a este dato de acá. Si esto resulta ser verdad, entonces comenzamos con la decisión. Preguntamos primero si n, el residuo entre n, que es el número que ingresamos, y j es igual a 0. Si es eso, entonces a s aumentamos 1. Y luego j va a incrementarse. Y así va a empezar a verificar. Ahora, ¿qué pasa si entre n y j hay un residuo diferente de 0? Entonces es no. Una vez que termine el ciclo, ya sale por acá, y vamos a verificar este de acá, el valor de s. S nos va a indicar lo siguiente: si s es igual a 0, me dice que ese número n que hemos ingresado es un número primo. Pero si s es diferente de 0, me dice que n es diferente, bueno, no es un número primo. ¿Por qué? Porque los números primos solamente se dividen entre ellos y entre la unidad. Entonces, entre la unidad todos los números cumplen, ¿ya? Pueden ser 2 entre 1 es 2, no hay, y el residuo queda ahí, ¿no? Ahora, pero para verificar eso, tienen que empezar a hacer el contador y llegar solamente hasta la mitad. Por ejemplo, 10 no es un número primo. ¿Por qué? Porque 10 se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 5. Ese es el concepto de número primo. Ahora, ¿cómo hacemos este algoritmo en el lenguaje de C++? Bien, entonces, primero, lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro usuario el valor de n. Cout vamos a ponerle número para evaluar y nada más. Y indicamos que tiene que leer el valor de n. Segundo, no hemos creado las variables. Vamos a crearlas. Entero, n, vamos a crear el s, que es el que nos va a indicar si es primo o no, s igual a 0. Y el contador, que es j, j igual a 2. Ahora vamos a realizarlo con el ciclo do/by. Ya, vamos a decir do. Vamos a hacer primero, ¿qué es lo que primero va a hacer? Va a hacer esta división, este módulo. Entonces aquí ya nosotros preguntamos si n módulo j es igual a 0. Si es igual a 0, vamos a decir qué cosa. Si eso es igual a 0, decíamos que s es igual a s más 1. Entonces es lo mismo que pongamos s más más. Vamos a incrementar el valor de s. Y después de este if, no hay un no. Si eso es diferente de 0, entonces directamente va a aumentar el valor de j.
j más más. Y acá vamos a preguntar, eso va a ser mientras, o sea, while, todo ese trabajo de la división va a hacerse mientras el valor de j sea menor o igual a n dividido 2. ¿Ya? Esa es la consigna. Punto y coma. Luego de eso vamos a preguntar si hasta ahí hemos hecho todo este ciclo de acá. ¿Ya? Una vez que sale del ciclo nos toca hacer esta pregunta de acá. Si S, el valor de S sigue siendo 0. Si S es igual a 0, entonces vamos a poner un cout. Vamos a preguntar esto. Es número primo. Barra n. Caso contrario, en else, vamos a decir cout. No es número primo. Y listo, ya con esto es nuestra secuencia de números primos. Bueno, verificar que un número sea un número primo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a poner, digamos, el 2. El 2 no es número primo. 3. El 3 sí es primo. El 10 no es primo. Tal vez este número de acá no es primo. Ah, no, es muy grande. Este de acá es primo. Quiero ver si hay algún número primo por acá. Ese número no es primo. A ver, otra vez. 1, 3, 2, 5. Ese número es primo y así. Podemos ir evaluando cada número. Bien, entonces para verificar que esto sea primo, entonces realizamos todos estos ejercicios. Bien, vamos a tomarnos un descanso, unos 10 minutos hasta las 4 menos cuarto y de ahí completamos la siguiente parte con otros ejercicios.
Ok, continuamos. Vamos a realizar ahora en un nuevo ciclo donde vamos a convertir un número entero, vamos a convertirlo en un número binario. Entonces, ¿cómo es esto? Me voy a explicar. Voy a poner la pizarra. Voy a poner esto, voy a subirlo. Guardar como imagen. Estos son los números primos. Bien, en este caso de los números binarios, trabajamos de la siguiente manera. Vamos a poner acá. Acá. Hay diferentes tipos de sistemas numéricos. Ya, uno se llama el sistema binario, que solamente entiende los números como si fueran ceros y unos. Ya, eso es lo que conocemos como el sistema binario. Ya, y es la forma en la que entienden las computadoras todo lo que van a realizar. Para nosotros tenemos algo que se conoce como el sistema decimal. Y el sistema decimal está formado por 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, cada uno de estos números se pueden convertir entre ellos. Eso quiere decir que el sistema decimal puede ser representado en el sistema binario y se va a realizar a través de la combinación de ceros y unos. Entonces, para poder entender esto, en la calculadora que tiene Windows, hay una opción que se llama programador, que es esta de acá. Y podemos nosotros escoger el sistema que queremos usar. Decimal, hexadecimal, octal y binario, ¿no? Entonces, y aquí es como nos podemos ver. Vamos a usar el sistema decimal. Por ejemplo, yo pongo 2986. Entonces, en el sistema hexadecimal se entiende por PAB, en el sistema octal por 5653 y en el sistema binario por 101110101011. ¿Ya? Eso es lo que sirve. Pero vamos a ir viendo cómo se representa. Por ejemplo, el 0 en número binario es 0. El 1 es 0001. El 2 es 0010. El 3 es 0011. El 4 es 0100. El 5 es 0101.
El 6 es 0, 1, 1, 0. El 7 es 0, 1, 1, 1, 1. El 8 es 1, 0, 0, 0. El 9 es 1, 0, 0, 1. El 10 es 1, 0, 1, 0. El 11 es 1, 0, 1, 1. El 12 es 1, 1, 0, 0. El 13 es 1, 1, 0, 1. El 14 es 1, 1, 1, 0. Y el 15 es 1, 1, 1, 1. Entonces, como podemos fijarnos, eh, el sistema decimal lo que hace es ir incrementando entre 0 y 1 cada cierta cantidad de dígitos. Por ejemplo, en 1, vamos a poner en 0, 0, en 1 es 1, en 2, 10, el 4 es 100, después viene el 8000 y así. Entonces, esos son el número en base 2 elevado a el número decimal que viene. Entonces, para poder entender esa transformación de un número decimal a un número binario, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Así. Vamos a pedir a nuestro usuario que ingrese un número n, no importa cuál sea. Y se va a hacer un ciclo mientras el valor de n sea mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces vamos a calcular los residuos de n en módulo 2 y vamos a mostrar el residuo. Y vamos a colocar al siguiente, para el siguiente ciclo, vamos a colocar a n igual a n dividido 2. ¿Por qué? Porque el sistema binario solamente son 2 dígitos. Entonces, por eso vamos a ir de 2 en 2. Entonces, cada vez nos va a mostrar solamente los residuos. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y ese va a ser toda la parte de la programación. Entonces, ¿cómo vamos a verlo nosotros en el algoritmo? Esto de acá lo voy a guardar en Google Drive antes de que lo borre. Entonces, en este caso va a ser así. Vamos a desarrollar un algoritmo que nos permita leer un valor entero, n, y podamos cambiar de base decimal a base binaria. Sería el ejercicio número 14. Entonces,
Vamos a realizar ahora el algoritmo. Esta parte también la voy a borrar. Ahí. Entonces, primero pedimos a nuestro usuario un valor int. El valor es n, el que vamos a usar. Y vamos a necesitar una variable más, que va a ser r, que nos va a mostrar los residuos 0 y 1. Listo. Entonces vamos a pedir a nuestro usuario un número para convertir en binario. Y vamos a indicarle que lo tiene que guardar en n. Ahora vamos a hacer el ciclo. Dice que es mientras while n sea mayor que 0. Ya con eso estamos indicando que es positivo entero. Profe, su micrófono está apagado. ¿Cómo? Ah, perdón. Ahora sí, ¿se ve bien? Bien, acá, continuamos. N mayor que 0, estamos ya restringiendo que solamente puede ser números positivos, enteros. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el valor de r el residuo que tiene dividiéndolo entre 2. Tiene que poner el residuo dividiéndolo entre 2, r. Entonces aquí vamos a colocar r va a ser igual a n módulo 2. Nos va a dar el residuo. Luego de eso, mostramos en pantalla, así que voy a poner un cout, el valor de r, y para el siguiente ciclo le voy a decir que n tiene que ser igual a n dividido 2. Una vez que se termina de hacer todo esto, entonces podemos terminar el ciclo. Entonces esto es lo único que va a suceder. Primero indicamos el dato, verificamos que sea mayor que 0, sacamos el residuo si es 1 o 0, lo mostramos en pantalla, lo dividimos entre 2. Pasamos a la siguiente y así. Entonces vamos a hacer funcionar el número para convertir a binario. Por ejemplo, el 2 es 0, 1. Vamos bien. Vamos a poner el 3. Es 1, 1. Está correcto. Ahora digamos 15. Tiene que ser 1, 1, 1, 1. Otro dato, por ejemplo, 2022 es 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, de esta manera ya estamos pudiendo ver cómo se convierte el número decimal binario. Coloquemos otro número. No sé, 89, 8900. Ahí. Entonces, esta sería su representación en números binarios. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y esto es lo que logra entender nuestra computadora cuando nosotros vemos este número de acá. Ya. Entonces, este de convertir el número decimal a binario es uno de los ejercicios más simples. Bien. Ok. Voy a guardarlo en el ejercicio 14. Bien. Ahora vamos a pasar a trabajar algo, ya vamos a ir entrando a la parte donde se explotan con mayor utilidad eh, lo que son los elementos o los más conocidos arreglos. Ya vamos a ver un poco de cómo funciona un arreglo. Un arreglo, ya, un arreglo es un elemento de programación que tiene un tamaño, tiene unos índices y tiene los elementos. Ya, este es un modelo que se usa. Son como pequeñas cajitas para poder utilizar, ¿no? Eh, en los arrays, en el lenguaje de C++, en el lenguaje que estamos utilizando, los arrays tienen que ser de un solo tipo, ¿ya? O sea que solamente pueden entrar datos que sean de un solo tipo, o sea, todos pueden ser enteros, todos pueden ser texto o todos pueden ser números decimales, pero no puede haber ninguna mezcla de diferentes datos. Entonces aquí voy a mostrar una imagen, por ejemplo, de cómo es que funciona esta estructura. Un momento, por favor.
Ok, bien. Como íbamos diciendo, los arrays tienen que ser de un solo tipo de datos, ¿no? Como en este caso de acá, lo voy a agrandar un poco. Eh, todos los elementos que están dentro de este arreglo son del mismo tipo. Por ejemplo, en el primer caso, todos son números, está todo ok. En el segundo caso, todos son letras, eso también está ok. Pero en el tercer caso hay letras, números decimales mezclados. Eso no se realiza dentro de lo que es el lenguaje de C++. No está diseñado para este tipo de arreglos. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Entonces, esta estructura solamente tiene un mismo tipo de datos. ¿Ya? Esta es la estructura más simple, lo que es el array de una sola dimensión. O sea, solamente vamos a tener los índices, como en el caso de acá. Voy a reducir un poco. Tenemos los índices, ya que nos van a dar las posiciones de los datos dentro del array. Nos da el tamaño, cuántos elementos tenemos y la información que va a ir dentro de cada cajita. Entonces, en este caso, si nos fijamos los índices empiezan siempre en el valor de 0. ¿Ya? Y el número más alto, el índice más alto, es uno menos que el tamaño total del array. Entonces, como este array tiene 5 elementos, entonces nosotros para poder navegar dentro de él tenemos que ir entre 0 a 4. Entonces siempre va a haber ese ciclo, ¿ya? Para pasar de un elemento a otro. Esos serían los arrays más simples, ¿ya? Los arrays de una sola dimensión. Pero también hay arrays que son de dos dimensiones, que se conocen como las matrices. Bien, aquí está, fijémonos. Ok. Las matrices son elementos, son estructuras también que podemos tenerlo de esta manera de acá. De esta de acá. Fijémonos lo siguiente. Un array es un arreglo unidimensional. ¿Ya? Otros autores también les llaman vectores, porque solamente tienen una sola dimensión. Estos de acá son arreglos también, son arrays, pero son arrays de dos dimensiones, que también tienen el nombre de matrices. Las matrices, en este caso, tenemos que navegarlo por filas y columnas. Entonces tenemos la fila 0, la fila 1, la fila 2. Tenemos la columna 0, la columna 1 y la columna 2.
Entonces, para poder navegar dentro de una matriz o dentro de un array, tenemos que ir de un array de 2 dimensiones, ¿no? Tenemos que primero iniciar fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Terminamos las filas 0, pasamos a la siguiente. Fila 0, columnas. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Terminamos la fila 1, pasamos a la siguiente fila. Fila 2, columna 0, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Entonces, en este caso de una matriz, se manejan dos arrays. Se manejan dos arrays continuos. ¿Ya? Uno para navegarnos a través de las filas y el segundo para manejarnos a través de las columnas. O al revés, nos manejamos a través de las columnas, siendo el ciclo más pequeño, y luego por la fila, siendo el ciclo más grande. Entonces, estos son los elementos más básicos para poder trabajar con lo que son los arrays. ¿Ya? A través de estos elementos, por ejemplo, tenemos lo que se conocen los métodos de ordenamiento, ya que son ejercicios para poder organizar correctamente, digamos, un array, para poder colocar, digamos, ordenar de mayor a menor. Entonces los números más grandes van primero y los más pequeños van al final, ¿no? O de menor a mayor, los más pequeños primero y al final los más grandes. Entonces tenemos todo ese abanico de posibilidades. O podemos ordenarlos según, si digamos son palabras, ordenarlos como si fuera un diccionario. Primera letra, segunda, primera y segunda y tercera y así, ¿no? Y también hay otro que es muy importante, que son los algoritmos de búsqueda. Por ejemplo, podemos realizar algoritmos, nos dan un ejercicio, por decir, con 1000 datos dentro de una matriz y tenemos que buscar un dato en específico. Entonces lo que hacemos es un algoritmo de búsqueda para encontrar el elemento que estamos buscando siempre y cuando esté dentro de la matriz. Entonces, esas son las diferentes características, elementos que podemos manejar con los arrays. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. Ninguna cosa. Bien, entonces, para realizar los algoritmos, para manejar los arrays, no nos va a dar tiempo ya la clase de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que primeramente, bueno, es un ciclo, en este caso de los unidimensionales, principalmente lo vamos a trabajar con los ciclos for, ¿no? Son más fáciles. Pero si queremos hacer lo mismo para las matrices, tenemos que manejar dos for. Entonces, para este de acá no nos va a dar el tiempo de explicarlo. Entonces, en la siguiente clase, vamos a ver dos cosas. En la primera parte, aprender a cargar valores dentro de los arrays. ¿Ya? Ese va a ser el primer algoritmo que vamos a hacer. Vamos a cargar los valores y los vamos a mostrar de esta manera, uno al lado del otro. Y luego lo mismo pero con la matriz, a cargar valores en la matriz y mostrarlos en forma de matriz. Y listo, con eso vamos a trabajar la siguiente clase. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a estar terminando por acá. Y
ya lo vamos a continuar ya cargando datos en el array, ya sea de una dimensión y de dos dimensiones. Voy a dejar en el Classroom un ejercicio más propuesto para que puedas practicarlo. Va a ser relacionado con los ejercicios que estuvimos haciendo, no va a entrar a raíz, ¿ya? Inténtalo hacerlo, es un ciclo también, pero tienes que entenderle el patrón de los números que se están generando, ¿ya? Solamente sería eso. Ok, profe. Bien, entonces vamos a terminarlo por acá. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Chao, chao, Hanna. Hasta luego, profe.